Bueno, ustedes saben, se ha decidido suspender la presencialidad en el sistema educativo y surgen muchas interrogantes de cómo va a continuar la educación, cómo va a continuar el sistema de alimentación. Intentaremos responder a todas estas preguntas con el presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, horas intensas, ¿no? Han sido horas intensas. Saliendo un COVID se ponen más intensas. Bueno, ¿de salud cómo está? Bueno, recuperándome con las consecuencias que dicen propias de la enfermedad. El tema de, bueno, ese agite permanente, esa situación más de necesidad de más tiempo para hacer las cosas que habitualmente uno hace. Y bueno, junto a la familia, porque lamentablemente contagié a toda mi familia, entonces estamos todos juntos saliendo. Y le hago una consulta, porque obviamente se imaginará que nos pregunta la gente en forma permanente y nosotros lo trasladamos. ¿Cómo la transcurrió? ¿Cómo la pasó? ¿Fue leve o tuvo momentos en que realmente lo pasó mal? En la primera parte bastante mal, con síntomas, la fiebre, el cansancio, el dolor corporal. Y bueno, luego la cuestión propia de algún dolor de cabeza, algún estado dormí mucho, creo que hacía muchísimo tiempo que no dormía. Pero sí lo que aconsejo a todo el mundo fue el consejo médico, incluso de personas que están en estas cuestiones, que me dieron y que lo hice después de muchísimo tiempo. El tratar de dar fortaleza al sistema inmunológico, es decir, de que nuestro organismo que está peleando con un virus esté fuerte. Y eso se logra a través de eso que decía, del descanso que el cuerpo pide, de que cuando uno no tenga ganas de comer se alimente igualmente, de que en definitiva salga de las cuestiones propias del estrés, de la rutina. Hoy uno puede estar en contacto por Zoom y por otros mecanismos, pero el doctor, los que trataban decían, bueno, pero trate de no hacerlo, aíslese, descanse, no se someta a estrés. Y creo que eso fue una cuestión que a mí me ayudó también a salir. Es decir, durante buenos días, y gracias a un equipo formidable que trabaja en la ANEP, fuimos delegando actividades y eso me permitió, estoy seguro, a mi familia y a mí recuperarnos. Bien, bien. Cuando comenzó el Consejo de Ministros, usted llegó diciendo que iba a defender la presencialidad, el resultado fue otro. Hoy en varios medios de prensa circula la versión de que las autoridades sanitarias pusieron sobre la mesa que entre los niños están siendo más contagiados, hay más casos por la circulación de esta cepa famosa, la P1, que es más contagiosa. ¿Eso fue lo que generó la decisión, ese cambio de postura de ir a suspender la presencialidad por unos días? A ver, nosotros hay una cuestión que quiero dejar clara. Como gobierno, ¿no? Desde el presidente de la República, el ministro de Educación, el equipo de la ANEP, los integrantes de CODICEN, directores generales, inspectores, en fin, todo el equipo que trabaja en ANEP, hemos en la enorme mayoría de los casos defendido siempre la presencialidad como elemento insustituible del enseñar y del aprender, sobre todo en los niveles menores, de menos edad. En ese sentido trabajamos desde el año pasado. Y yo quiero decir una cosa que es bien importante, porque hoy hay muchos abanderados de la presencialidad, pero el año pasado cuando nosotros resolvimos en abril volver en las escuelas rurales, ustedes recordarán las reacciones que hubo. En junio, lo mismo. En este año comenzamos con una presencialidad excelente, mucho mejor incluso que las que esperábamos. De 340.000 niños de primaria, 297.000 tenían presencialidad plena, todos los días, todo el horario. Es un esfuerzo descomunal de las escuelas, los jardines, por generar espacios, de alianzas con los gobiernos departamentales. Y bueno, se nos presentó una situación. Defendemos y defenderemos la presencialidad. Pero las decisiones que la educación tomó y toma en este contexto de pandemia, siempre lo hace en diálogo con la autoridad sanitaria. No podemos desconocer. Y hubo una serie de elementos antes del Consejo de Ministros, que nosotros la analizamos con el ministro de Educación y con el propio presidente, y luego se generaron sobre la mesa otras informaciones de la cepa nueva, del grado de transmisión comunitaria, vieron el informe del GACH, TC3, TC4, bueno, todas esas cosas estuvo sobre la mesa. Y nosotros fuimos con un calendario de presencialidad que se va a discutir y se va a comenzar a discutir ahora para ver cómo podemos volver, atendiendo lo sanitario, sin descuidar, a presencialidad gradual y segura.
¿Cómo se está programando ese retorno a la presencialidad? El ministro había adelantado, ¿no?, que empezaría por educación inicial, pero en tiempos. ¿Cuánto debemos esperar después de turismo? Hoy por hoy no podemos hablar de tiempo. Sí, lo que digo es que nosotros estamos convencidos, si lo sanitario lo permite, de ir volviendo gradualmente, comenzando por primera infancia y por inicial, quizás los más chiquitos, a veces los más desprotegidos, los que desde la virtualidad es más complejo tremendamente atenderlos, luego el primer ciclo de primaria, el segundo ciclo y ver con educación media. Todo eso, reitero, en diálogo, siguiendo los consejos del GACH, en diálogo con quien tiene la superintendencia sanitaria del país, que es Salud Pública, y con el Poder Ejecutivo en el marco del SINAE, como hemos actuado siempre. Cuanto antes volver, pero volver desde una perspectiva segura para atender una situación que además nos estaba golpeando. Nosotros teníamos situaciones de muchos funcionarios cuarentenados, que eso también nos llamaba a un accionar específico, docentes, funcionarios, también muchos grupos, porque estudiantes que se contagiaban había que aislar al grupo, entonces eso fue afectando, y después departamentos que empezaron a pedir, ustedes acá habrán dado la información, Salto, Rivera, Cerro Largo, Río Negro, en fin, el SECOED de Montevideo que planteaba casos. Entonces, todo eso había que analizarlo. Entonces nosotros dijimos, hay una situación previa, que son estos 3 días, que bueno, antes de Semana de Turismo, para considerar todo y bueno, y después ver cómo seguimos. Claro, hasta ahora veníamos manejando que los niños se contagiaban menos y contagiaban menos. Sin embargo, aumentó, ¿no?, de un 5% a un 15% de contagios en menores de 16 años. ¿Esa situación estaba golpeando las escuelas entonces? Nosotros teníamos un aumento. Sí. Yo también les voy a decir que si ustedes miran los números de la educación en cuanto a cantidad de estudiantes, cantidad de docentes, cantidad de funcionarios, los contagios no eran significativamente importantes. Yo creo que la escuela... yo hablé con muchos... Del sector privado me transmitieron que estaban sobrepasados por la cantidad de brotes. A ver, hay una situación que es distinta y es bueno decirlo, y es cierto. Miren, yo hablé con algunos inspectores de primaria, que son los que están en los departamentos, y me decían, mire, Robert, las escuelas periféricas no tienen problemas. Los problemas están en las escuelas del centro, donde tenemos contagio, en las escuelas de práctica. Y esa es una realidad que también social que nos golpea. Entonces, nosotros tenemos que ir analizando este retorno gradual, que también tiene que analizar niveles educativos, pero también regiones, también realidades departamentales, como nosotros lo hicimos, es decir, nosotros ya lo hicimos el año pasado, suspendimos en ciudades y no en todo el departamento. ¿Se acuerdan que dejamos para lo último el área metropolitana, donde hay más circulación, donde hay más población, donde la realidad es otra? Entonces creo que todo eso hay que ponerlo sobre la mesa y comenzar a trabajar en ese sentido. ¿Hay una fecha marcada, por ejemplo, después No hay fecha marcada. Nosotros manejamos una fecha con el ministro. Yo hoy lo voy a discutir en el ámbito del CODICEN, pero quiero decirles que siempre hemos tenido una actuación planificada, profesional, siendo conscientes de la importancia de nuestras decisiones, en un marco de una realidad que cambia, que ha cambiado, porque la realidad de esta semana no es la misma realidad de la semana pasada. Todos creo que en eso somos contestes, ¿no? Entonces, en ese marco hay que tomar decisiones profesionales serias y saber que involucramos a mucha gente. En eso que acaba de puntualizar, Silva, me parece que hay que detenerse un poco en particular para trasladarlo a la población. Porque tengo la percepción de que no nos hemos dado cuenta que al punto en el que hemos llegado de la pandemia, muchas de las cosas que se anuncian, tal vez haya que cambiarlas en 24 horas. Muchas de las cosas que se planifican, tal vez haya que cambiarlas en 24 horas, porque son los números que cada 24 horas vamos recibiendo que nos van marcando, porque además tenemos ese desfasaje, nos van marcando la fotografía que en realidad sacamos de hace 15 días atrás aproximadamente. Eso se manejó en el Consejo. Bueno, entonces, cuando el presidente, yo lo decía al día siguiente de la conferencia, cuando el presidente, es algo por supuesto muy subjetivo, ¿no? Pero lo quiero compartir con usted, habla de Consejo de Ministros fermental, uno que trata a veces de obtener una lectura por detrás de lo de la palabra, imagina un intercambio en el que seguramente se vieron sorprendidos por algunos datos, algunas cifras y algunas cosas que los uruguayos venimos descubriendo día a día que están sucediendo. Entonces,
por eso lo que acaba de decir de los cambios, me parece que debemos empezar a acostumbrarnos todos, periodistas, ciudadanos, a que muchas de las cosas que puedan estar planificadas haya que esperar a ver qué pasa con esos números. Hubo cosas que en esa mesa que dice usted, datos que llegaron a sorprender, es decir, acá hay ingredientes completamente diferentes y que hicieron cambiar posiciones de lo que se traía de repente como defensa en ese momento. Sí, bueno, el tema que ustedes planteaban, el tema de la yo lo tengo que decir francamente, yo en todo este proceso siempre he tratado, miren, de no meterme en temas sanitarios. Claro. Porque no es mi especialidad. Sí, las decisiones que tomamos en educación están influenciadas por los temas sanitarios. Pero allí se empezó a hablar de la situación de los niños, de analizar ese contexto, de que hay alguna evidencia respecto del mayor contagio, ni que hablar, de que es 2,5 arriba. Sí. Pero también de que, bueno, de que hay que ver la situación de niños. Se habló de la transmisión comunitaria, en qué grado estaba, que se lo estaba estudiando el ministerio, que había evidencia que ya se estaba llegando al grado superior, que fue el que habló el GACH en algunos departamentos. Entonces, todo eso es información que se pone sobre la mesa por los especialistas, por los equipos que están trabajando en el Ministerio de Salud Pública, en ACE, en la propia OPP, que se están realizando muchos estudios. Entonces, todo eso lleva a que las decisiones sean en esa expresión que dice el presidente, ¿no? No es un ámbito que yo voy habitualmente porque no lo integro, pero allí uno adquiere mucha información y ve que en el acuerdo o en la discrepancia, miren, yo creo que esto es muy importante en un contexto de pandemia, de tanto cambio, de tanta realidad nueva que tenemos. Hay muchísima gente que le está poniendo alma y corazón a todo esto. Hay muchísima gente que está trabajando mucho y muy bien y que está tratando de hacer las cosas y de tomar las decisiones que uno puede tomar con la información y con la realidad cambiante, como decís tú, que tenemos hoy. Porque, a ver, yo sí miro y digo, bueno, pero cuando se suspendieron las clases había mucho menos casos y ahora, sí, bueno, pero en aquel contexto, en aquel momento, con la información que teníamos, fue una decisión la mejor que pudimos tomar. Y el tiempo nos fue dando la razón de que a pesar de que en aquel momento se decía no hay planificación, no pueden comenzar las clases, no está dado, van a haber contagios, fue una decisión acertada y fuimos, y reitero, porque esto es un triunfo del país, no es del gobierno, es del país. Fuimos el único país de América que volvió a la presencialidad en todos los niveles educativos y se hizo mucha cosa por miles de maestros, profesores, funcionarios y familias que hoy nos permite decir, ¿saben qué? Lo que le ha pasado a otros, porque basta mirar lo que les pasa a vecinos. Nosotros no tenemos un año perdido, porque se hizo mucho. Pero eso no se pudo mantener este año. Este año nosotros... Se desprende de sus palabras que no era tan complicada la situación en las escuelas que se podría haber mantenido una presencialidad. No, yo lo que digo es que nosotros teníamos una situación dificultosa por distintos elementos en los centros educativos, teníamos situación de contagios directos, teníamos situación de aislamiento de personas, teníamos situación de transporte que también estaba afectando a nuestros docentes en el interior y a nuestros estudiantes. Entonces, todo eso hacía una realidad que antes de turismo había que atender. Lo de después de turismo es otro cantar y habrá que analizar en base a esa información que tú dices. Yo le voy a decir la verdad, miren, este cambio de realidad que tú dices, nosotros arrancamos, como te lo dije hace un rato, con una presencialidad mucho mejor de la que esperábamos, con un esfuerzo destacado. Y uno avanza, viene arreglando todo, las comunidades trabajando, la gente haciendo, y de repente uno siente que, bueno, hay que barajar y dar de nuevo, señores. Porque la realidad te lo impone. ¿Nos gusta? No. Yo acá estaría mucho más contento si pudiera venir a decir, bueno, seguimos con la presencialidad y todo, pero hay que sopesar lo educativo con lo sanitario y por eso la decisión. No quiero dejar de abordar el tema de la alimentación, que ha sido la polémica del día de ayer. ¿Qué pasó concretamente? ¿Qué va a pasar estos 3 días con los niños? Son 90.000, ¿no?, que están en el sistema de alimentación. Bueno, ¿qué va a pasar con ellos en estos 3 días? Yo te agradezco que tú me preguntes eso, porque lamentablemente es muy embromado, y yo lo quiero decir con todas las letras, que hay algunos actores, no identifico a nadie, que actúan con interés mezquino, político, circunstancial en un marco de pandemia.
y ponen situaciones. Como por ejemplo, ¿cómo no se va a prever esto? Se cerraron los comedores. Sin embargo, no los vi decir nada a ninguno de ellos cuando los comedores escolares, o cuando el servicio de alimentación escolar, mejor dicho, se mantuvo en el turismo pasado, se mantuvo en las vacaciones de julio, se mantuvo en septiembre y por primera vez en la historia del Uruguay se dio en enero y febrero a todos los que se inscribieron. Ah, no dijeron nada. No, está bien. Ahora, cuando esta situación, que obviamente, a ver, si nosotros tenemos que cerrar las escuelas de un día para el otro, ¿qué fue lo que pasó el año pasado? ¿Se cerraron los comedores? Porque si no, no tiene lógica. Porque ustedes tienen que evitar ese trasiego de personas. Esta alternativa era previsible, podía pasar que se cerrara. Era previsible. No hubo una previsión de por supuesto que lo previmos y teníamos los tickets distribuidos porque nosotros pensábamos suspender el comedor en turismo. Teníamos los tickets distribuidos. Todos los niños que les dábamos los tickets tenían ya los tickets distribuidos. Las prestaciones que se hacen, los beneficiarios de asignaciones familiares que se les transfiere por el BPS, se iba a hacer el lunes, bueno, se va a hacer este viernes y se va a hacer por los 8 días, por estos 3 y por los 5 restantes. Es decir, nosotros vamos sobre la marcha con planificación. A ver, yo a veces a algunos actores les digo, ¿saben qué? Es muy fácil opinar desde la tribuna, pero es muy complejo estar en estos lugares. Y cuando a veces se dicen todas estas cosas públicamente, con una pretendida defensa de la educación pública, ¿saben lo que se está haciendo lamentablemente? Afectando a la educación pública y afectando a miles que trabajan muchísimo en favor de la educación pública. Las cocineras de las escuelas, los funcionarios, los maestros, los profesores, que dejan lo mejor. Y sí, tenemos problemas, ¿sí? Tuvimos, tenemos y tendremos. En una situación de pandemia, lo emergente en un marco además de incertidumbre es tener problemas. Lo que sí es que tenemos que estar juntos para ir encontrando soluciones. ¿No hubo falta de previsión, como se ha señalado? No hubo falta de previsión porque la situación que nosotros tenemos es de comedores que funcionan y el año pasado ¿qué se hizo? ¿Qué pasó cuando se cerraron las escuelas? Hubo varios días que no hubo comedor y se fue a un sistema de vianda. Yo le voy a decir a la población para que sepa cómo es esto. El año pasado había 204.000 comensales. ¿Saben con cuánto se engancharon los comedores varios días después de que cerraron las escuelas y tuvieron cerrados los comedores y no hubo servicio de alimentación? 16.000. Y luego fueron aumentando y se llegó a 84.000. Y luego cuando volvimos a los comedores, escuela de tiempo completo, tiempo extendido, que los niños comen ahí y otras situaciones que iban al comedor y que no retiraban vianda, llegamos a 145.000. Y eso es cambiante, es fluctuante. Nosotros ahora, hoy lo que hemos hecho es que el sistema de vianda nos parece que implica movilidad de personas a la escuela, colas de familias retirando las viandas, todo lo que se quiere cuidar, nosotros con ese sistema de entrega en los centros como que no lo estamos cuidando totalmente, a pesar de que siempre hubo protocolo y se cumplió todo eso. Creo que el sistema de viandas, del sistema de ticket y de transferencia es el mejor. Ahora, también es una realidad. Nosotros suspendemos hoy. Tenemos que tener un tiempo para distribuir los tickets, para hacer las transferencias, porque si no, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos horas para poder prever y hacerlo. O sea, estos 3 días se van a cubrir mañana ya tienen depositados los que son usuarios de asignaciones familiares, 8 días, y los tickets ya están, y durante la semana de turismo vamos a ver cómo estamos hablando con una empresa, una red de cobranzas, cómo distribuir esos 3 días que nos estarían faltando, y luego de semana de turismo también ya estamos viendo de cómo vamos a hacer. Acá lo importante es decir, esta administración hizo honor a lo que el pueblo uruguayo ha mantenido con su plata a través del impuesto de primaria, que es la alimentación de los chiquilines en las escuelas y en muchos liceos que la tenemos también. Pero las escuelas se financian con impuesto de primaria y también algunos liceales y algunos alumnos de UTU. Entonces, eso es lo bueno. Miremos el vaso lleno. ¿Estamos con dificultades? ¿Tuvimos dificultades? Sí, por supuesto, pero el servicio de alimentación se ha mantenido siempre. La pregunta que le hago, estos niños que van a recibir el dinero después de que transcurran los días,
¿Hay peligro de que no se alimentaron ayer y hoy? Porque porque obviamente... Porque esas familias son las más vulnerables, las que probablemente están sin trabajo. Hay situaciones de vulnerabilidad que las conocemos muchísimo. También sabemos que en el marco de esas situaciones de vulnerabilidad, esas familias reciben otras prestaciones sociales a través del propio Estado, ya sea a nivel nacional o a nivel departamental. Y está el trabajo de la familia, porque también una de las obligaciones fundamentales que los padres tenemos es la alimentación de nuestros hijos. Y el servicio de la educación es un servicio complementario que lo reivindicamos, que lo vamos a seguir dando, pero no se nos olvidemos que el servicio fundamental y de que ojalá venga a próximas instancias con ustedes y con la audiencia a hablar, es de la educación y de los cambios impostergables que tenemos que hacer. Y usted se tiene que ir, pero yo voy a hacer mal y voy a hacer la última pregunta. Los chiquilines que están sin clase ahora, ¿están todos con interactividad con sus maestras? ¿Hay un sistema de información rápido, aceitado después del año pasado, que ya hay grupos armados que están teniendo clase aunque sea virtual? Y eso depende de la organización del sistema, pero también de los hogares de los niños, que puedan tener los datos, internet, un dispositivo para conectarse, etc. Nosotros estamos infinitamente, me animo a decir, mejor que el año pasado. No hay duda. Nosotros el año pasado nos agarró de sorpresa, ahora no. Ahora nosotros previmos esta situación. ¿Y cómo la previmos? A través de un trabajo articulado y coordinado entre la ANEP y el Plan Ceibal, y a la interna de la ANEP, entre primaria, secundaria, la UTU y formación docente. Y lo hicimos desde una perspectiva profesional, articulada y coordinada. ¿Y qué establecimos? Un documento que está en más de 200 páginas de orientación y lineamiento general de acompañamiento a nuestras comunidades educativas, para que en esta primera etapa hubiera, para decirlo claramente, un reforzamiento de aprendizajes afectados el año pasado, un acompañamiento, una atención a lo socioemocional, hasta una guía establecimos al efecto. Luego un trabajo articulado y coordinado con el Plan Ceibal para la creación de los grupos en la plataforma CREA, que es la plataforma de interacción entre docentes y estudiantes para el caso de la virtualidad y también de la presencialidad combinada con virtualidad. Un fortalecimiento de las plataformas adaptativas. Estamos en el Plan Ceibal trabajando por la adquisición de una plataforma en lengua y también un trabajo articulado y coordinado con Antel. Por ejemplo, la videoconferencia que está en la plataforma CREA no consume datos, es gratis. Estamos trabajando y la plataforma CREA pasa lo mismo, las plataformas adaptativas, es decir, estamos trabajando en eso. Y también en una cuestión que nos parece importante, que es la distribución de dispositivos. El Plan Ceibal lleva un importante porcentaje, hay departamentos que han superado el 90% o llegado al 100% en distribución de dispositivos para nuestros estudiantes. Ayer, sin más, fue una vecina enfrente a mi casa a decirme que le habían dado la computadora nueva en la escuela, y eso también es muy importante. Es decir, es una combinación de facilitación de conectividad, trabajo en el cual seguimos y estamos conversando con Antel y con el Plan Ceibal, entrega de dispositivos y acompañamiento a la comunidad. Secundaria acaba de sacar una guía de acompañamiento, igual que UTU, a los docentes para el trabajo en la virtualidad, el campus virtual de UTU, una cantidad de cosas que tenemos. Hay muchos recursos y saben lo que hay, que es fundamental, que para la educación es clave, es aprender a través de la práctica, a través de las estrategias que se desarrollaron el año pasado, que se socializaron, se compartieron, y a través de comunidades de aprendizaje estamos afrontando esta dificultad. Y hay un aliado que tú lo mencionaste y que yo les pido especialmente la colaboración, como lo hicieron en la enorme mayoría de los casos, en contextos a veces difíciles, como viven algunas familias, que son las familias. La familia es un aliado estratégico en esto de acompañar al niño, en generar espacios áulicos donde no hay espacios áulicos, donde a veces no tiene lugar en la casa, porque andan los hermanitos jugando o porque la familia desarrolla sus otras actividades. Entonces yo le pido a los padres, le pido a las madres, a las abuelas, en este periodo de dificultades, espalda con espalda, para salir adelante y poner en la centralidad efectiva a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Muchas gracias. No, gracias muy amable. Robert Silva, presidente del CODICEM de la ANEP. Nos vamos directo a la pausa rápidamente porque todavía tenemos más para compartir en la mañana de Arriba Gente.